psiquiatras. La verdad es que estamos hace tiempo trabajando, como digo, en políticas públicas, sobre todo en el tema de deconstruir la ley 26657, ley de salud mental. Entre las propuestas que tenemos aparece el tema de capacitación. Se me ocurrió en la sigla ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral, pensando un poco que tal vez, así como está la ley Micaela, que tiene que ver con el tema de género, y así como está ESI, que tiene que ver con educación sexual integral, me parece que es imprescindible, más que necesario, que haya una capacitación, una educación en salud mental integral para todos los efectores. Y cuando digo esto, nombro docentes, nombro médicos, enfermeros, personal de seguridad, etc. Cualquier persona que pueda enfrentarse a alguien con alguna patología, sea por consumo de sustancia problemática o algún otro tipo de patología mental, y que no sepa cómo acceder a él. Esto quiere decir evitar lo que todos estuvimos viendo en el último tiempo, sobre todo en la pandemia y pospandemia, situaciones donde aparecieron muertos o heridos, porque no se sabe cómo reaccionar frente a un paciente. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varios disertantes. Yo les cuento un poco de qué trata la primera disertación y presento a quién la va a realizar. La primera disertación es acerca de los efectos psiconeuroinmunoendocrinológicos, las drogas y la sexualidad. El que va a hablar es el doctor Alberto de Such. Él es neuropsiquiatra, es psicofarmacólogo, es exdirector de la colonia Montes de Oca y ex jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Posadas. Bueno, Alberto, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia, repito lo mismo que dijo Silvia, un sábado a la tarde, y si bien me dirijo a todos, quiero destacar que tenemos el honor de que se encuentra entre nosotros, escuchando a la doctora Andrea Márquez López Mato, que justamente en este tema es una autoridad en todo lo que respecta a la psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, comienzo diciendo que es imprescindible educar y capacitar para la prevención de las conductas adictivas versus el desarrollo y concreción de una sana sexualidad con sus implicancias psiconeuroinmunoendocrinológicas y sociales. Tomando como ejemplo la adicción a la cocaína, desarrollaré sus efectos en la clínica neurológica, cómo afecta a mediano y largo plazo en sus consecuencias. El efecto del principio del arbusto o planta de coca es usado en el norte argentino y fue usado por los incas como energizante para tratar el llamado mal de las alturas. Eso lo sabemos los que hemos viajado a Salta, el tren de las nubes. Bueno, que consumido de manera reducida no se registran consecuencias negativas, excepto los problemas bucales o dentales específicamente. Fue a principios del siglo XX cuando se comienzan a registrar los efectos de la cocaína en el cerebro, su gran poder adictivo y las consecuencias adversas, tales como las intoxicaciones mortales, las convulsiones y las conductas psicóticas. Según el proceso químico al que es sometido la hoja de coca, se obtienen diferentes derivados. Por ejemplo, dos de ellos son la cocaína base o crack y el bazuco o pasta base, que generalmente se fuman mezclados con tabaco u otras sustancias. Bien, vamos a la forma más conocida denominada popularmente como cocaína o falopa. Es el polvo blanco o clorhidrato de cocaína. Su consumo puede llevarse a cabo inyectándose en la vena, aunque se realiza principalmente esnifándola por la nariz en forma de rayas. La absorción y llegada al cerebro es muy rápida. Vamos a ver los efectos de la cocaína en el cerebro. Nuestro sistema nervioso central,
cuyo órgano principal es el cerebro. Perdón, voy a parar un poquito, quiero hacer una aclaración. El objetivo de esto es, como decía Silvia, bajar todos estos conceptos a distintos niveles, como son escuelas secundarias, clubes, especialmente clubes donde está la juventud. Esto se va a adaptar, porque yo empiezo a hablar ahora de los neurotransmisores, se va a adaptar a nivel de los chicos, por supuesto. Pero nuestro sistema nervioso central, les decía, cuyo órgano principal es el cerebro, está formado por neuronas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos o químicos y químicos para transmitir mensajes cargados de información de nuestro entorno o del interior de nuestro cuerpo. Se encargan del funcionamiento del resto de sistemas y órganos, así como de llevar a cabo funciones mentales superiores, tales como el aprendizaje, la memoria, la conducta o la relación con el medio exterior y con nuestro cuerpo. Las neuronas forman una red de conexiones a lo largo de todo el sistema nervioso, pero no están unidas físicamente entre sí. Entre ellas existe un hueco, como sabemos nosotros, un espacio sináptico a través del cual pasan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores y que actúan como mensajeros que van llevando información de una neurona a otra. Existen diferentes tipos de neurotransmisores según el tipo de mensajes que transmiten. ¿Cómo afecta la cocaína al cerebro? La dopamina es el neurotransmisor que más afectado se ve durante el consumo de cocaína y otras drogas como también el alcohol o la heroína. La dopamina está presente en la regulación del comportamiento emocional, por ejemplo, en la sensación de felicidad o el estrés, en la regulación de los movimientos y en funciones mentales superiores como la memoria, la conducta o la motivación. Esta sustancia también juega un papel muy importante en lo que se denomina el sistema de recompensa del cerebro, es decir, en la sensación de placer que nos produce nuestro cerebro ante determinadas situaciones o sustancias, el placer ante la comida, ante el sexo y en este caso ante la cocaína. Lo que hace la cocaína en nuestro cerebro es impedir que la dopamina sea capturada por los receptores postsinápticos y por ello en el espacio sináptico se acumula gran cantidad de este neurotransmisor y así aumentan las funciones que están directamente relacionadas con la dopamina. Los efectos inmediatos, vamos a ver, de la cocaína, dependen de distintas variables, por ejemplo, con la forma de consumirla, con las características de la persona que la consume o la cantidad de veces que la ha consumido, es decir, la costumbre o falta de costumbre de nuestro cuerpo a la sustancia química. En general, cuando se esnifa, el efecto puede durar entre 30 minutos y 3 horas, dependiendo de la calidad de la cocaína o el tamaño y cantidad de las rayas. ¿Sí? La cocaína es vasoconstrictora y por ello se da un aumento de la presión arterial y aparecen palpitaciones y taquicardia. También hace que suba la temperatura corporal y que se dilaten las pupilas. Y que muchos de los efectos inmediatos de la cocaína están directamente relacionados con las funciones en las que está implicada la dopamina. Así, aparece un estado de excitación motora, de intranquilidad o agitación en los movimientos, o sea, taquipsiquia. De ahí que un síntoma claro de que alguien ha consumido es el movimiento rápido y repetitivo de la mandíbula con estado de alerta o vigilancia. Perdón, voy a hacer una acotación al margen. Cuando estoy muchas veces en el consultorio he tratado chicos que han consumido y ya ahora voy a decir cómo se hace el tratamiento, pero estoy tratando y le pregunto, ¿volviste a consumir? No. ¿Estás tomando mi medicación? Sí. ¿Y por qué tenés las pupilas dilatadas? ¿Por qué estás con la mandíbula así tan contracturada? ¿Por qué estás con temblor? Y me dice, bueno, un poquito. Bueno, ahí es donde es el inicio de la recaída. Estas acotaciones de los síntomas vienen a caso porque son muy mentirosos y entonces uno puede ir dando cuenta por qué nivel evolutivo está transcurriendo el adicto.
Seguimos. Aparecerán también cambios en el estado de ánimo, sensación de euforia, sensación de energía o de falta de cansancio, insomnio y disminución del hambre. La que sigue. La cocaína afecta también a las funciones mentales superiores, provoca hiperactividad verbal, es decir, las personas hablan mucho y muy rápido, y también del pensamiento. Aparecen muchas ideas o pensamientos seguidos, así como una falsa sensación de agilidad mental. La que sigue. Y por supuesto, la cocaína actúa sobre las regiones del cerebro que se encargan del placer. Cabe decir que a medida que los efectos y la euforia van desapareciendo, aparece un bajón, que en ocasiones hace que las personas se encuentren irritables, tristes, deprimidas o confusas. Ahora vamos a ver los efectos a mediano y largo plazo del consumo de la cocaína. Los consumidores habituales de cocaína, no solo el llamado cocainómano, sino también las personas que consumen durante los fines de semana, experimentan cambios más estables en su cuerpo, su cerebro y su personalidad. La cocaína modifica esos síntomas de nuestro cerebro encargados del placer, la motivación y las recompensas, y su consumo a la larga hace que los consumidores tengan menos capacidad para experimentar placer de forma natural a través, por ejemplo, del sexo, del deporte, de la comida, y hace también que con el tiempo sean menos sensibles a las sensaciones agradables y a las emociones. Por este motivo resulta tan sumamente adictiva. Es decir, que el paciente siente que para volver a sentir placer ante estos ejemplos que he dado, necesita volver a esnifar una línea, o dos o tres. Y entonces esto cada vez va más en incremento. A la que sigue. ¿Qué otros efectos produce el consumo de la cocaína en el cerebro? Su consumo está relacionado con el aumento de los pensamientos y en general de la actividad mental. Pueden aparecer trastornos psíquicos con ideas paranoides. Por ejemplo, que alguien nos persigue. U otros cuadros psicóticos. Pueden aparecer también alteraciones en la percepción, por ejemplo, la aparición de sentimientos de referencia a uno mismo con contenido de crítica o reproche que pueden provocar temor incontrolable, o cambios en la intensidad de la percepción de los colores, así como conductas y movimientos repetitivos o bruxismo. El bruxismo. La cocaína también afecta al cerebro produciendo cambios emocionales. A largo plazo pueden aparecer cambios bruscos de humor, agresividad, trastornos de ansiedad o depresión. El consumo de la cocaína durante mucho tiempo, además de daños cerebrales y efectos negativos en el sistema neurológico, provoca también daño físico como alteraciones cardiovasculares. También aparecen daños específicos según la forma de consumo. Por ejemplo, al esnifarse puede aparecer pérdida de olfato, sangrado de nariz o incluso la perforación del tabique nasal, y al consumirse inyectada pueden aparecer enfermedades por infección muy relacionadas con esta vía, como la hepatitis o el SIDA. Ahora bien, ¿es reparable el daño cerebral producido por la cocaína? Abandonar el consumo de una sustancia como la cocaína es posible, pero el efecto deleterio a mediano o largo plazo es irreparable. El tratamiento de elección consiste generalmente en integrar los abordajes farmacológicos y psicológicos, ahora sí, a nivel individual, familiar y en terapia de grupo. Por eso es que cuando yo descubro que está mintiendo, hay que apelar nuevamente a la contención familiar y a la actividad del grupo, al grupo de adictos, ¿no? Cuando nuestro cerebro se ha acostumbrado a la presencia de la cocaína en él, deja de generar neurotransmisores como la dopamina, que en circunstancias normales produciría, pero de forma natural. Entonces los deja de... Ahí viene el deterioro
que produce. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos sexo? Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestra psiconeuroinmunoendocrinología. Entre los beneficios que tiene el sexo, sabemos que disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, alivia el estrés, quema calorías e incluso ayuda a dormir mejor. La que sigue. Esto se debe a que nuestro cuerpo libera muchas hormonas durante el acto sexual. Sin ir más lejos, las endorfinas. Perdón, un segundito. ¿Esto? No, esto no va. Perdón, a ver, acá hay un problema con el power. ¿Esto se debe? ¿Qué pasa? Acá. Ya está, esa es la que sigue ahora. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos sexo? Ya está. Esto se debe a que nuestro cuerpo libera muchas hormonas durante el acto sexual. Sin ir más lejos, las endorfinas, liberadas por el hipotálamo y la hipófisis, llamadas las hormonas de la felicidad. Cuando establecemos una actividad sexual, algunas partes del cerebro se encienden. Esto que yo digo, por favor, retengan la palabra, se encienden, porque después cuando cierre, quiero dar un significado muy profundo. Yo soy psicoanalista también, de esto de encender y apagar. Bien, algunas partes dice se encienden. El sistema límbico, región del cerebro responsable de los impulsos físicos y los elementos del procesamiento emocional, se activan durante el sexo. Sin embargo, otras partes de la corteza cerebral que gobiernan el razonamiento superior se apagan o se cierran. Como consecuencia, el acto sexual en sí mismo es impulsado más por el instinto y la emoción que por el pensamiento racional. La que sigue. Y otras se enfrían o se apagan. Curiosamente, dos áreas específicas parecen cerrarse o enfriarse durante el sexo, las que involucran los juicios sociales y la conciencia moral, lo cual podría ser la razón por la cual la gente dice aquello de que el amor es ciego. Y explica también que se han encontrado que las áreas vinculadas con la autoconciencia y la autoinhibición se desactivan en el cerebro, lo que ayuda a potenciar el orgasmo. O sea, que hablando neuroanatómicamente, se apagan el área frontal y prefrontal del pensamiento, el núcleo supraorbitario o orbitario anterior de la moral, versus se encienden el sistema límbico y la amígdala a la cabeza. Muy bien. Volvamos en el acto sexual nuevamente al neurotransmisor dopamina. Liberamos dopamina. En el acto sexual, el sexo hace que el cerebro libere niveles mucho más altos de algunos neuroquímicos y especialmente se da relevancia al hecho de que liberamos dopamina, la cual tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, lo mismo que vimos cuando fue lo de la cocaína, la motivación, la recompensa, la sensación de placer ante las cosas, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Ahora bien, ¿qué pasa? Liberamos la que sigue, liberamos también oxitocina. Esto podría tener efecto en la percepción del dolor, la hormona del apego y la percepción del dolor. Por ello, hay un puente de relación entre el placer sexual y el dolor mediante esta hormona. Este es un tema que da para mucho más, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero el puente que hay entre el dolor y el placer sexual es tema de una jornada especial, no solamente desde el punto de vista psiconeuroendocrinológico, sino psicoanalítico. Sigo con la oxitocina, es una hormona que actúa como neurotransmisor en el cerebro y se fomenta con la excitación sexual y el orgasmo. Bien, ¿qué pasa con la serotonina? ¿Qué pasa con nuestra famosa amiga serotonina? La tenemos olvidada. La serotonina ayuda a regular el estado de ánimo y el sueño, por lo que cuando las personas no producen suficiente pueden sentirse deprimidas.
dado que aumenta durante las relaciones sexuales, puede generar sentimientos de felicidad y paz, mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y quizás hasta mejorar la memoria. Recuerden que produce paz y permite el sueño post-orgasmo. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la noradrenalina. La noradrenalina aumenta la excitación, la tensión y la energía al activar el sistema nervioso simpático en el cerebro, así como los latidos de nuestro corazón, y nos despierta. Por eso, muchos estereotipos de estar enamorado, como la pérdida de apetito, el exceso de energía y los problemas para dormir, también se asocian con altas concentraciones de noradrenalina. Parecería que me estoy contradiciendo, porque no se puede dormir por la noradrenalina, dificultades en el sueño, y serotonina nos permite. Bueno, una cosa es el estar enamorado y el estar con la noradrenalina elevada por el amor, y otra cosa es después en el coito y después de un orgasmo con la serotonina, permitirse el relax y la paz y el sueño reparador. Ahora, finalmente, deseo cerrar, acá viene lo del apagado y encendido. Deseo cerrar esta exposición retomando el concepto anteriormente expresado en referencia a que durante el acto sexual se enfrían algunas áreas del cerebro, como la autoconciencia y la autoinhibición. ¿Se acuerdan? El prefrontal, frontal y el núcleo supraorbitario, lo cual, a mi entender, cerraría ciertas compuertas relacionadas con la conciencia moral, abriéndose. Antes de decir lo que se abre, quiero decir esto: nadie puede entrar al coito haciendo una ecuación matemática o una abstracción filosófica. Por lo tanto, se apagan esas zonas y se abren ahora sí la posibilidad de que mediante el instinto exista una entrega libidinal a otro ser humano, específica, genital, o a un objeto sublimado, como puede ser la pasión en el arte, en el deporte. Es decir, la entrega, que donde está el límbico en una cancha de fútbol, un fanático que grita, en ese momento el que está sublimando está apagando el frontal, y por eso algunos apagan demasiado el supraorbitario y hasta hacen desmanes inmorales, o de poca ética en las pasiones. Esto es muy cierto, pero no debemos olvidar que en el enamoramiento humano, primariamente en el momento de la elección de objeto, generalmente se encienden las áreas del pensar y proyectar una acción, o sea, áreas del lóbulo frontal y prefrontal, incluyendo el núcleo supraorbitario, el área de la moral, que son los que dirigen la acción mediante el fascículo uncinado. A ver, uno piensa: esta chica me conviene, me parece que está bien, coincide con mis principios morales, qué buena compañera, y mediante las riendas del fascículo uncinado me voy dirigiendo al sistema límbico, que luego se adormecen o apagan. No se mueren, no se mueren, dije bien, repito, no se mueren, y dejan que se encienda el sistema límbico, liberándose la pulsión que viene del sistema límbico y de la amígdala. Pero digo, no se mueren porque una cosa es en el enamoramiento, la vida sexual sana, en donde no se muere, sino se apaga el frontal y el supraorbitario, porque los que no lo tienen son los psicópatas o los psicóticos, violadores, que no tienen conciencia moral para nada, y esos, aunque pueda quejarse la persona y se está muriendo, no pueden frenar porque no tienen o tienen vacío, y totalmente muerto el área del pensar y el área de la moral y la ética. Solamente el límbico y amígdala. Bueno, he terminado. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias. Yo lo que quisiera decir para todos es que, si bien fue una excelente exposición la que hizo el doctor, tal como él explicó, es muy específica, y en el momento de hacer una capacitación donde no vamos a contar con un público que sea médico, sino personal de seguridad, docentes, etcétera, se baja o se reacomoda lo que tenemos que decir
para que todos puedan estar preparados para recibir pacientes con consumos problemáticos o con cualquier otra patología mental. Lo que voy a hacer ahora es presentar a la segunda disertante, que es la doctora Liliana Hebner. Ella es médica especialista en psiquiatría, médica de planta del Hospital Borda y médica del programa residencial de Hospital de Noche y Casa de Medio Camino. Ella nos va a hablar de con qué prejuicios nos encontramos cuando hablamos de salud mental. Adelante, Liliana. Estás muteada. Ahora. Perdón. Bueno, voy a hablar un poco desde mi experiencia. Como dijo Cilia, yo soy médica del Hospital Borda, de un servicio de pacientes crónicos, así que estoy desde el agudo de estos pacientes cuando ingresan hasta su posible externación, cada uno con sus diferentes patologías y con sus diferentes adquisiciones de autonomía y en programas de rehabilitación, hasta que algunos de ellos pueden acceder a este programa residencial, Hospital de Noche y Casa de Medio Camino. Estos son dispositivos intermedios, como bien dice la palabra, intermedios, no son casas asistidas ni residencias asistidas. Estas personas ingresan a la Casa de Medio Camino o Hospital de Noche. Nosotros hicimos un estudio de investigación a través de Salud Investiga, una psicóloga hizo un estudio de investigación, y el promedio de estadía en estos dos dispositivos es de 8 a 9 meses. Es decir, que luego de estos dispositivos ellos continúan su tratamiento ambulatorio y viven en la comunidad. Así como lo digo, viven en la comunidad, viven en hoteles. Hemos recuperado casa de muchos de ellos que tienen su casa y que por eso no pueden recibir una pensión, entonces tienen una casa en la cual no pueden pagar impuestos, la tienen totalmente destruida y con deudas, y de repente hacemos un grupo, porque nosotros hablamos mucho del apoyo de pares, hacemos un grupo, por ejemplo, hacemos que 3 personas con un subsidio habitacional puedan ir a vivir a la casa de este cuarta persona, dueño de esta casa, y así entre ellos se arma una red, ¿sí?, de contención, una red de tratamiento y una red de rehabilitación. Bueno, voy a compartir el documento que yo tengo, que es la psicoeducación y la salud mental, ¿no? Porque esto pareciera muy fácil, pero no lo es, y también es bastante, digamos, difícil, sobre todo cuando vemos que en la comunidad, porque estas personas terminan viviendo en la comunidad, no tenemos el apoyo de los vecinos, de los que viven en los hoteles que son encargados, de la policía, o de otros profesionales de la salud que tampoco, digamos, trabajan en comunidad, o se tratan de familiarizar con esto de lo que es trabajar en comunidad. Porque una cosa es trabajar en el hospital 4 horas o 6 horas a la mañana, y otra cosa es trabajar en comunidad sábado, domingo o a cualquier hora del día, ¿sí? Nos encontramos en un contexto de avances normativos y ampliación de derechos para las personas con padecimientos mentales graves, ¿sí? Sin embargo, junto a la falta de dispositivos intermedios y centrados en la comunidad, entre los principales obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía de las personas con padecimientos mentales graves, se encuentra la estigmatización social. ¿Qué se entiende por estigma social? A la atribución de creencias negativas asociadas a la estereotipación de su diagnóstico. Esto produce una discriminación que se ha reflejado en exclusión, maltrato y limitación de su participación social, provocando además retrasos o latencias en la consulta oportuna de los servicios de salud. El desconocimiento y el temor a ser discriminado evita el acercamiento de las personas a los servicios de salud, provocando latencias y abandono del tratamiento. Esto agrego también, estoy haciendo una diplomatura en consumos problemáticos, y esto también pasa con las personas que tienen consumos problemáticos, que tienen un estigma y les cuesta mucho acercarse y pedir ayuda a los dispositivos. Más allá de que hay muchos dispositivos que no hay,
y hay algunos que sí hay y que los excluyen de por sí porque tampoco saben abordar esta patología. ¿Qué es la psicoeducación? Es el proceso por el que la persona tiene la posibilidad de desarrollar potencialidades propias en base al descubrimiento de sus fortalezas. Este proceso se lleva a cabo, le lleva a ser capaz de analizar y enfrentarse a las situaciones cotidianas de una forma más adaptativa a como lo venía haciendo. La hipótesis de partida es que cuando mejor conozca a la persona sus propias dificultades personales o el proceso patológico que padece, mejor lo puede afrontar, más recursos propios puede poner en juego y por lo tanto mejor calidad de vida puede llegar a tener. Esto es lo que nosotros hablamos siempre de, bueno, darle herramientas a las personas para poder salir adelante, ¿no? Coloquialmente hablando o en un espacio terapéutico. Pero bueno, por un lado de la psicoeducación que nosotros tenemos que brindarle al paciente y a sus familiares o a su gente allegada. Y otro es en qué ámbitos podemos aplicar la psicoeducación. Desde ya en la población usuaria de salud mental, lo que dijimos. Familiares y amistades, y principalmente, que es a lo que nos convoca hoy esta jornada, es a las instituciones y comunidades. Así como se habla de ESI, que es salud integral, sexual, bueno, podemos hablar de esto también y poder empezar a poder vivir con las personas que tienen patologías mentales y poder ver cómo las podemos ayudar sin tener que tenerles miedo ni estigmatizarlos. Los objetivos es informar a la persona sobre el proceso que está viviendo, ya sea de trastornos psicopatológicos o de una crisis vital, para que sea capaz de manejar lo que le está ocurriendo. Eliminar prejuicios que generan pensamientos anticipatorios, mejorar la típica estoy loco, no quiero tomar medicación, mejorar el cumplimiento del tratamiento, que en el caso de estar tomando psicofármacos se vuelve absolutamente esencial. Reducir el riesgo de recaídas. Esto es, digamos, lo más importante, reducir el riesgo de caídas y que no sea una puerta giratoria, por ejemplo, el hospital, de que salen y entran porque abandonan el tratamiento. Y para no abandonar el tratamiento se necesita una red de contención, que a veces no siempre, y a veces está la familia, pero la mayoría de las veces, o por lo menos en nuestra población, en el Hospital Borda, por ejemplo, la familia no está, entonces bueno, necesitamos armar una red entre ellos mismos y entre la ciudadanía en la cual viven, ¿no? Sabemos que en Italia esto es algo que ya se está implementando hace muchísimos años. Aliviar la sobrecarga emocional que puede haber llevado el cortocircuito cognitivo, emocional o conductual. Elementos de trabajo para la psicoeducación, la transferencia de la información, es decir, pedagogía clínica, explicarle cómo surgen los síntomas mentales, cómo suelen evolucionar, cómo pueden haberles impactado, cuáles pueden ser las causas. Una descarga emocional permitía a las personas transferir emociones para así ayudarlas a vehiculizarlas adecuadamente de una manera más adaptativa. Adherencia al tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, esencial para que el trabajo de intervención grupal o de la psicoterapia tenga éxito. Apoyo a la autoayuda, significa ir poco a poco haciendo consciente y confiable a la persona para que su nivel de autoconfianza crezca y se siente independiente a la hora de enfrentarse al submundo, a la hora de mejorar su capacidad de adaptación vital. Es poder creer nosotros mismos en que estas personas que tienen esta enfermedad mental pueden salir adelante y pueden autoabastecerse, y eso se los puedo asegurar yo, que hoy me mandó un mensaje un paciente que se clavó un tornillo y que no sabe si tomar antibiótico, no sabe si tomar antibiótico, y hace 3 años está totalmente descompensado en el Hospital Borda, y hoy tenemos una comunicación coloquial como cualquiera puede tener con cualquier amigo, vecino o no sé. Claves para la planificación: la estructura del programa psicoeducativo dependerá de los contenidos y el objetivo a trabajar. Habitualmente se organizan en forma de multisesiones sistematizadas, previamente planificadas, que consideren un orden deductivo que inicia con contenidos meramente teóricos hasta llegar a la práctica de habilidades de la vida diaria. Se deben considerar ciertas indicaciones básicas para la incorporación de pacientes en grupos o instancias individuales. No se debe incorporar personas en episodios agudos de manía,
o elevación anímica, cuadros psicóticos en presencia de alucinaciones auditivas o riesgo suicida activo, ya que su estado mental no permite el cumplimiento de los objetivos del intervención. La psicoeducación se constituye como herramienta de cambio que propone una transformación a los paradigmas antiguos y que releva la importancia del paciente como centro de su recuperación. Muchas gracias. Bueno, además de agradecerle a la doctora Hebner, a mí me gustaría contar que, si bien ella habla desde su experiencia, que es el hospital público, como es el Borda, actualmente no solo la salud pública, sino la salud privada ha sufrido un enorme recorte presupuestario, y sobre la salud hay una parte que, según indica la ley 26657, no se cumple, que es aportar el 10% del presupuesto de salud a lo que es salud mental. Desde hace algo más de 1 o 2 semanas, si no me equivoco, este presupuesto dejó de ser del 10% y pasó a ser del 1,8%. Imaginemos entonces, si la salud pública está en peligro, la salud pública mental y lo que es salud mental en lo privado, así sucede. Por eso consideramos que es imprescindible la capacitación, porque cada vez nos vamos a encontrar con más personas en esta situación. Una sola cosa, perdón, Sí. Silvia. Justamente esto en el Congreso reciente, en la AAP, en nuestras mesas, lo hemos denunciado, porque realmente esto es vergonzoso que hayan bajado el presupuesto a esto. Es la acotación que estás haciendo. Nada más. Bueno, voy a presentar ahora al tercer disertante. Es el doctor Jonathan Rico. Él es médico psiquiatra y médico legista, docente adscripto de la UBA, coordinador en guardia en salud mental del Hospital Posadas y del Hospital Municipal de Merlo. Él nos va a hablar de la capacitación en las fuerzas de seguridad y el abordaje de las urgencias en los pacientes y las familias. Jonathan, te escuchamos. Bueno, gracias Silvia. Les voy a compartir la pantalla, un minutito, y me pongo un cronómetro para no pasarme las dudas. Bueno, acá la idea es que cuando estaba pensando en esto, ¿no? que venimos llevando adelante con todos los integrantes del capítulo, esto de capacitar a las fuerzas de seguridad y los distintos espacios de la comunidad, no solo a los pacientes, a las familias, se me venía, digamos, ideas para llevar adelante este objetivo, y pensé en una película que no sé si la vieron, que es El Náufrago, por eso puse esa foto. Y me pareció interesante pensar esta película porque el protagonista, no sé si la han visto, yo pienso que sí, pero si no, véanla, que es una persona que tiene un accidente en avión, queda en una isla desierta y bueno, queda solo, ¿no? O sea, solo por mucho tiempo. Y ahí es donde podemos hacer una analogía con el concepto de crisis, ¿no? En salud mental. Esta persona que quedó en una isla hasta contempló el suicidio. En algún momento, en alguna de las escenas lo muestran. Y posteriormente, digamos por las vicisitudes del accidente, encuentra un objeto que le sirve para poder vincularse o revincularse nuevamente con algo, alguien. Bueno, a partir de un accidente que tiene, se corta la mano, se le llena de sangre, y en la pelota queda una imagen como de una cara. Y es a partir de ahí que vuelve a construir un proyecto y le permitió, digamos, poder seguir adelante. Esto, digamos, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿por qué me parece importante? En principio que sepamos que todas las personas que nos llaman que tienen una crisis de salud mental, o que nos llaman a un domicilio, que nos llaman en un colegio, o que nos llaman en el hospital, o en el perímetro del hospital, o en la General Paz, o en cualquier avenida importante, o en un aeropuerto, tenemos que pensarlo, digamos, en principio, que puede llegar a tener una enfermedad mental,
también la conocemos hoy como padecimiento, perturbación mental o trastorno mental. Cualquiera de estas maneras es válida, ¿no? Depende de la perspectiva que aborde cada uno, de cómo lo pueda entender cada uno. Nosotros en general vamos por el lado de la enfermedad mental. ¿Y qué le pasa a la persona que que tiene una crisis en salud mental, en su salud mental? Hay una vivencia de soledad. La vivencia de soledad tiene que ver con la imposibilidad de seguir adelante, de estar desesperanzado, ¿no? Una persona que tiene una sensación de que el tiempo no avanza, está paralizado el tiempo. Y esto, tomado de la filosofía existencial, ahora obviamente no me voy a quedar con la filosofía, pero es algo que los filósofos lo describían y posteriormente encontramos sustrato neurobiológico, ¿no? Hablan de la crisis como el Dasein, que es ser ahí. Un ser humano está arrojado en el mundo, ¿no? A construir un proyecto. Y ese proyecto se construye con el Mitdasein, ¿no? Que es el coestar. O sea, que el proyecto lo realizamos vinculándonos con un otro. Entonces, en esta conjunción, uno se arma y no tiene estos sentimientos de soledad y paralización del tiempo. También es interesante señalar que la soledad no es lo mismo que la solitud, ¿no? Que la solitud tiene que ver con estar solo, pero disfrutar de ese tiempo solo y que sea constructivo. Acá es distinto. Nosotros los seres humanos en general estamos cabalgando entre estas dos ansiedades que tienen que ver con la pérdida, ¿no? O sea, tememos perder personas, objetos, cosas, y versus la ansiedad de ataque, que es cuando nos sentimos amenazados. Entonces eso nos despierta ansiedad. Y esto muchas veces es lo que nos pasa cuando atendemos las urgencias, ¿no? A cualquiera, digamos, a cualquiera que lo llaman para abordar una urgencia. Yo no me voy a detener en los aspectos neurobiológicos, pero tenemos que saber que existen y quizás en alguna capacitación específica, por supuesto que esto lo vamos a detallar y lo vamos a adaptar al público que esté presente, que bueno, acá no sabemos bien digamos, de dónde vienen, pero la idea es que esto se pueda entender y cualquier cosa después lo consultamos. Hay todo un sustrato neurobiológico que habla de la ansiedad, de la soledad y de distintas activaciones del sistema nervioso central, como mencionó el doctor de Suyo al principio, ¿no? Regiones del cerebro que se alteran el funcionamiento y se quedan, digamos, encendidas o apagadas, generando síntomas, ¿no? Síntomas que nosotros vamos a ver, ¿no? Cuando vayamos a ver a una persona en crisis. Como para hacer un panorama general, ¿no? De cómo tenemos que abordar las urgencias en los distintos lugares que nos toquen, primero siempre tenemos que evaluar el escenario, ¿no? Tenemos que tratar de asegurar que el escenario sea seguro donde lo estamos haciendo. En general, por supuesto que hay profesiones que se encargan de eso, la policía, los bomberos, defensa civil, van a ir las ambulancias, los profesionales de salud mental. Por eso nosotros tenemos que ver bien primero, digamos, de acuerdo a lo que estemos trabajando, o un docente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En general, una persona que está demandante u hostil, ¿no? Que está agresiva, uno puede llegar a pensar que puede tener algo de salud mental, pero primero siempre tenemos que pensar que puede estar teniendo alguna enfermedad clínica. Esto es muy importante. Por eso el lugar correcto para abordarlo, en primer lugar, puede ser un hospital, ¿sí? Por eso muchas veces llaman a la policía a los domicilios y ¿qué pasa? A veces salen, ¿no? Y dicen, no, yo no lo puedo llevar porque está de determinada manera. Entonces la idea ahí, y bueno, también lo menciona el decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental, de la colaboración, ¿no? De las fuerzas de seguridad, pero esto tiene que ser algo que esté protocolizado, digamos que no lo está. Entonces, la idea es que se actúe conjuntamente con el equipo de salud y el personal policial. Es interesante también este concepto de distinguir entre cuando una persona está agitada o cuando tiene una conducta violenta. La violencia, en general, lo que tiene es un beneficio secundario. Entonces, una cosa es una amenaza que le hacen a una persona para obtener un beneficio, y otra cosa es estar agitado, es decir, con movimientos en un domicilio o en el aula, ¿no? O en un hospital,
pero con movimientos desorganizados, con alteraciones del ánimo, ¿no? Una persona que por ahí está llorando, que se agarra los pelos, que grita, ¿no? Que revolea objetos. Bueno, esa desorganización de la actividad motriz nos puede estar hablando de que esa persona puede estar teniendo un problema mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, o sea, yo acá armé un modelito de los 4 pasos que está tomado de Alfredo Moffat, que es un terapeuta, que me pareció útil para poder, digamos, sintetizarlo. Primero, estar presentes físicamente, eso genera tranquilidad. Yo no puedo contener desde el teléfono, ¿no? Entonces tengo que estar presente en la situación. Estar presente físicamente y psicológicamente también, es decir, poder aportar, ¿no? con mi presencia, poder escuchar, poder mirar, ¿sí? O sea, con toda la sensopercepción, con todos los sentidos en la situación de crisis. Tenemos que tratar de generar un clima de confianza. Muchas veces cuando una persona está agitada o está violenta, entonces uno quizás lo que tiende a hacer es le agarra esta ansiedad de ataque, ¿no? Y se defiende y por ahí termina teniendo otra conducta agresiva o violenta. Pero si nosotros entendemos que esto está generado por una perturbación mental de base, entonces tenemos que tratar de entenderlo como una enfermedad y que tiene que ser atendida como tal. Bueno, no tenemos que perder de vista que esta persona siente que desapareció o que el mundo desapareció para ellos. Entonces, entender que esa persona está en crisis. Tenemos que tratar de... Yo esto se los voy hablando porque si no, se nos va a hacer muy largo. Pero la idea es que tenemos que tratar de promover la palabra, tenemos que tratar de promover que la persona hable de lo que le pasa. Y esto lo vamos a hacer con nuestra actitud, ¿sí? Con la presencia física y psicológica, de escuchar atentamente, de no juzgar, ¿sí? en el momento de la crisis y de poder brindar el espacio para que pueda hablar esa persona. Nosotros tenemos que 2 momentos. Uno que es la empatía, poder entender que el otro está en un pozo y lo tenemos que ayudar a salir de ese pozo. Esa persona no es algo que sea personal hacia nosotros, no es que nos quiere atacar a nosotros, sino que la misma enfermedad mental hace que la persona tenga este tipo de comportamiento. Entonces nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que ayudarlo a salir. Y otro momento, que es el de la disociación, es donde yo puedo entender que está sufriendo y después tomar distancia para poder yo seguir adelante con esa contención, ¿sí? Bueno, esto es un dicho que menciona el libro, que es: debemos ser inicialmente italianos y luego ingleses, ¿no? O sea, vieron que los italianos, familia italiana, todos, bueno, gritando, todos contenedores, muy familiares, y después tomar cierta distancia, ¿no? Como ingleses. Y conocer nuestros puntos ciegos, esto significa que nosotros tenemos que conocer nuestras situaciones, las situaciones que a nosotros nos generan dolor, que nos afectan emocionalmente, para poder ayudar mejor a la persona que está en crisis, porque puede ser algo parecido lo que le está pasando a lo que a nosotros nos genera dolor. Y eso nos complica el accionar, ¿no? en el campo. Bueno, y estas son algunas pautas generales que colocamos, que tienen que ver con mantener una distancia adecuada, ¿no? de la persona. Tenemos que revisar, digamos, si la persona está armada o no. Esto, por supuesto, que hay personal que se especializa en esto. La persona, o sea, en general la familia siempre se pregunta si puede estar o no. En general, si actúa como una persona que tranquiliza al paciente, bueno, ahí lo dejamos. Si no, le decimos que vamos a seguir adelante con la contención y lo retiramos del escenario, porque muchas veces vieron que se ponen con los celulares en la situación de crisis, es un lío bárbaro a nivel, por ejemplo, calle, situación de calle. Tenemos que tratar de quitarnos todos los objetos que la persona en el momento de agitación pueda utilizarlos en nuestra contra. Por ejemplo, yo voy a contener con anteojos, me puedo agarrar los anteojos, me los puede romper o lo que sea.
no tenemos que dar la espalda, siempre tenemos que tratar de brindar nuestra presencia mirándolo y mostrando las manos adelante, porque cualquier movimiento brusco que uno pueda llegar a hacer, la persona puede reaccionar con eso. Y nos tenemos que dirigir de forma calma y pausada, mostrando interés en el relato y nunca ignorar ni criticar lo que la persona nos está comunicando, ¿no? Nunca juzgarlo. Todo lo que nos dice es verdad, ¿sí? Y lo entendemos y lo estamos queriendo ayudar y estamos con esa persona, estamos de su lado. Bueno, esto, digamos, vamos a prestarle atención a esta segunda columna del lado derecho, cuáles son los factores de violencia inminente, que son los que nos obligan, sí o sí, en general, a las fuerzas de seguridad a intervenir. Cuando la persona ya está cerrando los puños, los muestra y los agita como para pelear, ¿no? Esto ya es un signo que nos obliga a actuar para evitar daños. Cuando levanta el puño por encima del hombro, esto ya es casi evidente, ¿no? Golpear la palma de la mano con el puño, asumir una posición de ataque, expandir el tórax. Muchas veces van a ver a las personas agitadas que respiran muy rápido, o que busquen algún elemento que lo utilice como arma. Son situaciones que sí o sí tenemos que contener, ¿sí? O sea, físicamente. Bueno, en un segundo momento, y esto ya, digamos, lo vamos pasando, pero esto tiene que ver por qué hacemos toda esta contención, para que en un segundo, tercer y cuarto momento los equipos de salud mental vayan trabajando con esta persona para poder encontrar cuáles son los orígenes de ese padecimiento, de esa problemática, de esa perturbación o de esa enfermedad mental, ¿tá? Es muy importante que el personal de seguridad y cualquier persona que atienda estas situaciones, porque tocan, o sea, pasan en la vida cotidiana, que sepamos contenerlo, porque es el primer eslabón de la atención de la crisis. Por ejemplo, bueno, yo trabajando en un hospital, a mí me llegan los pacientes, yo no los voy a buscar. Entonces, el primer contacto que tiene es el personal de policial, por ejemplo, que lo va a buscar al domicilio o lo encuentran en la calle. Entonces es muy importante que esto se sepa, porque vienen ya con otra predisposición, con otro entendimiento de la situación, con otra colaboración. Bueno, esto es la explicación, que eso lo dejamos para los psicólogos. Y después el cambio, o sea, todo lo que hacemos desde ese primer momento, lo hacemos para que la persona pueda cambiar el sentido por el cual venía estando así, ¿no? O sea, tenemos que tratar de promover el cambio de esa persona. Y esto, o sea, lo vamos a lograr sacándolo de la crisis, tratando de que construya un nuevo proyecto para que salga de esos sentimientos de soledad y paralización del tiempo. Y lo vamos a hacer creando nuevas formas de vincularse, no como esta película que vimos, ¿no? Que ahí inventó de alguna manera una persona como para poder seguir adelante. Y bueno, otras que es formar una pareja, trabajar las cuestiones con la familia, insertarse laboral y socialmente y rever algunos modos que venían funcionando en su vida cotidiana. Bueno, tenemos que pasar de esto a esto, de que pueda elegir el camino, que pueda elegir distintos caminos, ¿no? Y eso se hace ayudándolo a reconstruir su proyecto de vida. Bueno, nada más. Bueno, además de agradecerte, Jonathan, a mí me gustaría remarcar algo que vos dijiste, y es que vos dijiste, nosotros en el capítulo de políticas públicas y salud mental utilizamos la frase enfermedad mental, no utilizamos padecimiento, que es tal como lo define la ley 26657, porque pensamos que padecer en realidad padecen todos, padecen los que lo rodean, padece la comunidad, padece la familia, y muchas veces el enfermo mental, sea por consumo de sustancia problemática, o sea porque está transitando una crisis, no lo está padeciendo, porque a veces en realidad se siente Dios, o está con un delirio místico, etc. Eso por un lado, y por otro, que nos parece fundamental que se entienda que una persona enferma no es un delincuente, aunque a veces la persona enferma cometa un delito. Entonces hay una diferente manera de acceder y contener, y si frente a una persona que está en un momento de crisis
el personal policial se acerca con armas que son letales, bueno, vemos lo que desgraciadamente vemos cotidianamente que sucede. Entonces es como para repensar la capacitación y como para pensar una ley alrededor de este tema. Bueno, en el cuarto y último lugar voy a presentar a la doctora Norma Derito. Sí. ¿Puedo hacer un flash pequeño? Porque no es, yo sé que no es el momento de las acotaciones, después va a haber, pero quiero decir algo que dijo Jonathan. Es decir, nosotros somos un capítulo que intentamos hacer políticas, como bien dijiste, entre ellos la modificación de la ley 26657. Pero hay una frase que dijo, y ahí está en todo el contenido de la exposición de Jonathan: escuchar al otro que está hundido, está en un pozo. Y en nuestra sociedad no nos escuchamos. Con Agata sí nos oímos, pero enseñar a escucharnos los unos a los otros va a traer más salud mental. Pero no quiero interrumpir más. Adelante, Silvia, y adelante la siguiente. Bueno, les decía que presento a la doctora Norma Derito. Ella es médica psiquiatra, legista, gerontóloga, docente universitaria, dicta cátedras de psiquiatría forense y de clínica psiquiátrica. Exdirectora del hospital por todos nosotros conocido, Hospital Psiquiátrico de Mujeres. Ella nos va a hablar de cómo prevenir la enfermedad en la infancia, habla de la esfera social y la neurobiología. Norma, te escuchamos. Ahí está. Estaba muteado. Bueno, voy a presentar un pequeño PowerPoint, pero esencialmente yo lo que quiero decirles es que si no hacemos políticas públicas para rescatar a la niñez, no vamos a poder rescatar un país de ninguna manera. Si esto no empieza por los niños, no tenemos esperanza. La esperanza viene cuando rescatamos la niñez. Entonces, mi intención es tratar de explicarles o transmitirles algunas situaciones que tienen que ver con la neurobiología y los problemas sociales que hacen que, en vez de rescatar a los niños, lo que estamos haciendo es justamente ponerlos en una situación de riesgo permanente y de daño cerebral que es irreversible, como ya habló el doctor de Souch respecto de la cocaína, pero hay cosas mucho más primigenias que la cocaína y que vienen desde el embarazo, la lactancia y los primeros años de vida. Bueno, voy a tratar de compartir acá. Bueno. En realidad, a ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, en realidad lo que yo les quiero transmitir principalmente es cómo se forma el cerebro. ¿Por qué les quiero transmitir esto? Porque nosotros necesitamos crear un cerebro sano desde el embarazo de la madre. O sea, mientras el feto crece, el feto va formando lo que va a ser su sistema nervioso central. Si eso logra formarse más allá de las enfermedades, logra formarse adecuadamente, vamos a tener el nacimiento de un niño con un cerebro sano. La célula madre empieza a diferenciarse en célula nerviosa, en neuroblasto, a los 18 días de vida del feto. 18 días de vida del feto. ¿Por qué les remarco esto? Porque cualquier noxa que llegara a provocar un daño en esa diferenciación de célula madre a neuroblasto, ya traería consecuencias para el sistema nervioso. O sea, fíjense qué tan tempranito necesitamos que las cosas marchen bien para que ese cerebro se desarrolle. El feto produce células nerviosas en mayor cantidad de las necesarias, pero solo vivirán las que son estimuladas, y las que no son estimuladas van a morir. Este es un proceso normal. Ahora, durante el embarazo,
el enriquecimiento del medio ambiente y una adecuada nutrición de la madre son los factores más importantes para el desarrollo de ese cerebro en el feto. Las neuronas del bebé se multiplican, escuchen esto, a un ritmo de 250.000 por minuto. Yo quiero que hagan un ejercicio de imaginación, porque hay que hacer un ejercicio de imaginación para tener en cuenta esto, que mientras ese bebé está creciendo en la panza de la mamá, está multiplicando sus neuronas a 250.000 por minuto. Estas neuronas que se están multiplicando a esa velocidad también se empiezan a interconectar, de modo que millones de axones se interconectan formando un entramado de cables que en realidad es un circuito sumamente complejo. Eso está pasando en la panza de la mamá. Cualquier noxa, vuelvo a repetir, cualquier noxa tóxica, infecciosa, traumática, incluso el estrés de la madre, pueden alterar la formación de este delicado circuito, delicadísimo. Hacia la semana 25 la mayoría de las conexiones axonales se han formado, de modo que el entramado neural básico ya está en su lugar. Estamos en la semana 25. Si algo pasó de los 18 días a la semana 25, vamos a tener algo que se formó con dificultades, con problemas. Alrededor de la semana 27 la superficie cerebral va aumentando, van aumentando las neuronas, las dendritas, las espículas, las conexiones, y las vainas de mielina también se van, que son, digamos, la capa que va a aislar de forma que los nervios permitan la transmisión bioeléctrica de los impulsos de una neurona hacia otra, y se desarrolla a tal velocidad que, siendo primero una superficie lisa, como no alcanza el espacio que nos dan los huesos, digamos, entonces empieza a plegarse en lo que nosotros conocemos como surcos o cisuras. Forman lóbulos con sus respectivos surcos y cisuras. En la semana 36 el sistema nervioso está completamente desarrollado y el cerebro posee un juego completo de 100 billones de neuronas que continuarán concentrándose y reorganizándose a lo largo de toda la vida del individuo, toda, pero esencialmente entre los 0 y 5 años. Y en realidad el final de la formación de las vías del cerebro, porque se van a formar vías que van a estar activas y vías que por su inactividad van a desaparecer, y esto tiene que ver con el medio ambiente, es hasta los 20 a 25 años. Cuando termina la maduración sexual, termina la maduración del cerebro. Y ahí empieza lo involutivo. Yo lamento decirles que lo involutivo empieza más temprano de lo que nosotros creemos. Pero volvamos al ejercicio de imaginación y pensemos todo lo que sucedió durante el embarazo en la formación del sistema nervioso de ese feto. Qué cosa tan compleja, donde intervienen enzimas estimuladoras, donde intervienen enzimas transportadoras que hacen que cada neuroblasto transformado en neurona se diferencie en la neurona adecuada que va a ir al lugar adecuado. Por ejemplo, una neurona hipocampal, que va a ir exactamente a ese lugar, al hipocampo, porque está destinada a ese sitio. Fíjense la delicadeza de esta maquinaria. Bueno, esta maquinaria que es tan delicada, cualquier problema que ocurra durante esta formación de este sistema tan delicado, tan maravilloso, lo puede alterar. Y si lo altera, va a haber consecuencias. Entonces acá tenemos como del tubo neural vamos a las formaciones del cerebro anterior, el cerebro medio, el cerebro posterior, la espina dorsal, y como, bueno, pasan los 50 días, los 100 días, y finalmente a los 9 meses tenemos el cerebro totalmente desarrollado. Si es que nada intervino para
molestar ese desarrollo. Es decir, que el embarazo es un periodo fisiológico de una trascendencia importantísima y cualquier sustancia neurotóxica puede alterar la formación. También lo puede alterar la desnutrición materna, haciendo un niño de bajo peso al nacer, pero que también, digamos, esa desnutrición ocasionó daños en el desarrollo de ese sistema central. La anemia del embarazo puede producir daños irreversibles en el hipocampo fetal, área del cerebro importantísima para el aprendizaje y la memoria. La deficiencia de micronutrientes como zinc, hierro, yodo, fólico, vitamina A, conocida también en los chiquitos de bajo peso al nacer, seguramente van a traer trastornos cognitivos posteriores, después del nacimiento. Y otra cosa, el aumento del cortisol por el estrés durante el embarazo, produce cambios permanentes en el cerebro. Entonces, fíjense lo que tenemos. ¿Cómo tenemos que tener una mamá tranquila, bien alimentada, deseosa de tener ese niño, que lo espere con afecto, que no ingiera tóxicos, que se cuide, que no trate de no infectarse, etc.? Yo les pregunto a ustedes, en un país donde el 50% de las personas, y ahora voy a ir a esto, están en un nivel de pobreza, al punto de que se alimentan una sola vez al día, estas madres embarazadas, como las hemos visto en los piqueteros en la plaza, comiendo mal, expuestas a temperaturas tanto muy bajas como muy altas, sin la adecuada nutrición, sin la adecuada hidratación, en una situación de estrés, diría yo, porque obviamente yo creo que nadie está ahí haciendo una fiesta, no está contentísimo, ni muy protegido. Está embarazada, ¿eso no influye en el desarrollo del cerebro del feto? Sí influye, sí. Otra cosa es el embarazo adolescente. Tenemos aproximadamente, mujeres que se convierten en madres son 300 por día en este país, aproximadamente. 240 son primeritas y aproximadamente nacen 109.500 niños por año. De esos 109.500 niños por año, de 2.800 a 3.200 son de madres menores de 15 años. Menores de 15 años. De estas 3.200, 70% no planearon su embarazo y 4,2% fueron embarazos sufridos bajo la situación de una violación. Entonces vemos, fíjense, las edades de las madres precoces, menores entre 12 y 13 años el 18%, y de 14 años o más, de 14 a 18 diría yo, tenemos el 82%. ¿Cuál es el problema de la madre adolescente? Que la madre adolescente no tiene todavía físicamente todo su sistema endocrino, neurológico propio, ya desarrollado. Entonces no va a poder transmitirle al feto la madurez que necesita del vientre materno. Ya íbamos a tener un problema per se, siendo de una madre que está por debajo de la edad en que el organismo y el cerebro de la mujer está en condiciones de una perfecta concepción. Ni hablemos después de la imposibilidad de hacerse cargo, de la falta de responsabilidad de un adolescente de 14 años de hacerse cargo de un niño. Estas son imágenes y números de la pobreza de niños en la Argentina. El gobierno informó, y hablo de datos del gobierno, no me voy a una ONG, ni me voy a una institución privada, no, estos son datos del gobierno. La pobreza infantil afectó al 50,9% en el primer semestre del año 2022. En esa población, 29,2 millones de personas, la pobreza afectó en la proyección al total país de 47,3 millones. O sea que de 47,3 millones de habitantes de este país, 29,2 millones son
pobres. De esos 29.2 millones, 5.54 millones de niños menores de 14 años son pobres y 1.38 millones son indigentes. Y cuando hablamos indigentes hablamos de no comen, no tienen la higiene adecuada, no tienen la estimulación adecuada, no tienen el apego adecuado. Bien, si falta todo eso, fíjense, los factores intrínsecos son la herencia genética, las enfermedades y el sistema hormonal. Y los factores extrínsecos que van a afectar al desarrollo del cerebro son los aspectos socioeconómicos, étnicos, geográficos, climáticos, la tendencia secular, que es el desarrollo por sí de las poblaciones, la actividad física y los aspectos nutricionales. Son todos factores que van a influir del niño de 0 a 7, 8, 10 años en lo que sigue de la maduración del cerebro, porque el cerebro no terminó de madurar cuando el niño nace. Todavía sigue hasta los 20 años, ¿me escucharon lo que dije? Sigue hasta los 20 años, pero el periodo más importante va de los 0 a los 5 años. Y vuelvo a ver si puedo volver a la anterior. Miren ustedes lo que tenemos acá de los 0 a 5 años, señores. ¿Puede un cerebro realizar todas las conexiones necesarias? Porque recibe la higiene, la alimentación, el afecto, el estímulo, la protección contra el clima, la protección contra las infecciones. Recibe todo esto para que ese cerebro pueda seguir desarrollándose hasta adquirir las posibilidades de una interacción social para formar una personalidad. Y yo diría que en estas condiciones no. Es imposible. La etapa más importante del desarrollo del cerebro humano es la etapa prenatal y hasta los 5 años. El periodo más rápido de crecimiento cerebral son de los 0 a los 5 años. A partir de los 3 años hasta los 7 se dan los periodos más sensibles del desarrollo cerebral del niño. En esta etapa interviene la oportunidad, el ambiente, la motivación y el interés. Entonces, no quiero volver a la imagen anterior, pero de los 0 a 7 años, la inteligencia humana depende de la capacidad de recordar, de la capacidad de razonar y resolver problemas, y depende de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la base del aprendizaje y la memoria. Es decir, si mi cerebro de los 0 a 7 años está bien nutrido, con afecto, con compañía, con adecuada estimulación, que va acompañando la maduración del cerebro, con los cuidados higiénico-dietéticos, las vacunaciones, el hábito protector, la protección y el afecto del adulto que cuida, el aprendizaje de conductas y frenos inhibitorios que van a permitir la socialización. Esto es la educación, señores. Esta es la edad donde el niño aprende a tener frenos inhibitorios, es decir, a no manejarse por el impulso primitivo, sino que va aprendiendo a frenar el impulso y aprende a responder hacia la sociedad con conductas más elaboradas y razonadas. Si yo no puedo darle esto al niño, ese cerebro, lamentablemente, no va a fabricar las vías adecuadas como para poder integrarse socialmente adecuadamente. Es más, si viene con una genética, con un coeficiente intelectual determinado genéticamente, si falla esto, ese coeficiente baja. Y puede bajar mucho. Puedo ir de un individuo normal y terminar en un retraso mental. En un retraso mental leve, pero retraso al fin. La adolescencia produce otros grandes cambios, ¿no es cierto? Ahí están todos los problemas, el procesamiento de las emociones, los instintos. Bueno, esto ya lo explicó muy bien el doctor de Souch, que esto es
el prefrontal toma el control del sistema límbico en la adolescencia. Y ahí es donde uno va formando las conductas sociales. Ahora, si ese prefrontal no lo estimulamos para que se desarrolle adecuadamente con la educación, porque, digamos, las habilidades cognitivas, motoras, siguen desarrollándose en la adolescencia temprana, en la media y hasta la juventud. Ya les digo, hasta los 20 años, hasta casi los 25. Los grandes genios se han manifestado a los 25 años. Es decir, si esto me falla, por todos los problemas psicosociales que acabo de mencionar, el resultado va a ser un empobrecimiento intelectual, lo que va a llevar a trastornos emocionales graves y lo que va a llevar probablemente o a disparar enfermedades mentales, o si ya genéticamente el individuo venía predispuesto a padecerla, a dispararlas con mucha mayor gravedad. Quedan Entonces, 2 minutitos. Sí, ya termino. Bueno, esto ya más o menos lo dije. Ustedes saben que la corteza prefrontal es la última prácticamente en madurar y que los impulsos, o sea, la inteligencia, el razonamiento, depende de que esa área madure adecuadamente. El riesgo más grave, la pobreza y la marginación social, para que esto no pase, para que esa parte del cerebro no se desarrolle. Entonces, los factores sociales, que ya mencioné, no los voy a volver a mencionar, hacen del niño un mal desarrollo de su cerebro hasta los 20 años. Consecuencia, marginalidad. La falta de educación, obviamente, ausencia de conocimientos, dificultad para el razonamiento, vivir a través de la impulsividad, no tener freno ético, etc. Es decir, más del 80% del cerebro de un menor se forma antes de los 3 años. Todo lo que pase ahí va a ser para problema. Bien, lo último que les voy a decir, respecto a los planes y, bueno, las políticas tienen que estar dedicadas a proteger al niño. Los señores del órgano de revisión, yo les diría que harían mucho mejor trabajo haciendo un seguimiento de qué pasa con la madre, con el niño en el seno uterino y con el niño entre los 0 y 7 años. Sería mucho más útil a que se fijen si los psiquiatras estamos torturando pacientes, por ejemplo. Primero, porque no torturamos pacientes, y segundo, porque ellos no hacen nada por lo que realmente importa, que es la integridad del niño. De eso no se ocupa nadie. ¿Por qué no hay políticas de salud que hagan que el niño sea retirado inmediatamente de su hogar cuando hay droga, cuando se corrobora maltrato, cuando se corrobora negligencia, para ir a un hogar de acogida donde pueda tener lo necesario para el desarrollo de un cerebro lo más normal posible? Rescates en la escuela, rescates en los clubes, ahí tienen que ir los equipos interdisciplinarios, a captar al niño, porque el niño se puede salvar, el adulto ya no. El adulto podemos hacer todo por rehabilitarlo, sí, me encanta, hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero si no lo hacemos con los niños, después el trabajo que nos cuesta, y es un trabajo casi que cae en saco roto. Lo que no cae en saco roto es lo que se hace con el niño, pero con el niño las políticas de salud no hacen nada, señores. Porque la verdad le dan plata, pero no se ocupan de ver si ese dinero fue realmente para el bienestar. Por ejemplo, podrían ocuparse de estas cosas que tienen, podrían ocuparse de los niños y no tanto de los enfermos mentales, que de esos nos ocupamos los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales. No hace falta que vengan ellos, nunca hicieron falta. Traer un niño al mundo no debe ser un negocio para los padres. No puede ser chicas de 16 años teniendo 5 hijos para cobrar la UH. 5 hijos que quedan abandonados como lo vimos en la foto. Y finalmente, la frase de Nelson Mandela, señores, siempre presente
impagable esta frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sin educación no hay cambio posible. Y sin políticas de salud y salud mental que estén directamente dedicadas al embarazo y a la niñez temprana hasta por lo menos la adolescencia, ningún cambio será posible. Ninguno. Muchas gracias, discúlpenme el enojo, pero es que a mí este tema me hace enojar. Yo no puedo transmitirlo contenta, lo transmito con el igual enojo. no es enojo, es énfasis. Este énfasis, es cierto, muchísimas gracias. Más allá de agradecer la excelente exposición de Norma, a mí me gustaría decir que de todo esto que hablamos tiene que ver con aquello de lo que nos ocupamos en nuestro capítulo, que se llama Políticas Públicas y Salud Mental, porque nos ocupa la política. Cuando hablamos de política no hablamos de partido. Cuando hablamos de política hablamos de todo esto de lo que estuvieron hablando hoy, de integrar, de educar, de pedir justicia. Y cuando decimos no tener prejuicios, no es solamente no tener prejuicios ante el enfermo mental o ante el adicto, no dicho, aquel que no tiene palabras y pone en acto a través de algún tipo de consumo y se enfrenta a esta sociedad que no lo contiene. Cuando hablamos de prejuicio también decimos, por ejemplo, como hoy me comentaba en privado la doctora Hebner, algo acerca de la ley Lucio. ¿Por qué? Porque la que lo mató fue su mamá, pero la justicia lo dejó estar con su mamá, porque el prejuicio es que con nadie va a estar mejor que con la mamá, lo cual no siempre sucede. Totalmente. Quiero agregar además algo en relación a lo que decíamos de consumo, y hoy el doctor Alberto de Such habló de la cocaína. Yo quería agregar también que la marihuana, que es aquello que nombramos como una droga suave, liviana, que es de fácil consumo, que total los fines de semana no pasa nada. Sí pasa, no es inocuo, no es lo mismo que tomar un vaso de agua o de jugo. Así que me parece que sin salud, sin justicia y sin educación es imposible que avance una sociedad. Yo le agradezco a todos los que participaron y les pido a partir de ahora que estemos abiertos a escuchar, a debatir, a escuchar preguntas, comentarios, etc. ¿Saben cómo tienen que hacer? Hay una manito, es raise hand, para poder participar o hacer preguntas a aquellos que estén dispuestos. En el chat hay varias cosas que han comentado, pero me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo. Quería agregar algo que lo digo como Norma Delito con mucha emoción. ¿Qué es esto? En la capacitación está la herramienta principal y hasta el día la más económica. Es decir, perdón por el materialismo, pero si educamos a un chico nos evitamos muchos gastos el día de mañana, gastos económicos, y ni qué hablar de lo que es lo ético. Es decir, capacitar la infancia y capacitar la juventud con respecto a esta moda que va creciendo por el narcotráfico, y paro de hablar de las redes del narcotráfico, pero que cada vez hay más drogadictos y que los medios de comunicación tienen que ser capacitados, las fuerzas de seguridad, como dijo Jonathan, tendrían que ser capacitados con todos esos protocolos, y también la gente que ya está enferma, como dijo Liliana Hebner, también tiene que tener psicoeducación para ser rehabilitados justamente. Justicia, los 3 principios de la ética, siempre digo lo mismo. Por supuesto, el primero, respetar la libertad y la autonomía. El segundo, respetar, estimular la solidaridad y la beneficencia. Pero el tercero, justicia social, dar a cada cual lo que le corresponde. Como decía Norma, describiendo todo ese desarrollo que hizo el niño es justo darle lo que merece, el adolescente también, y al viejo también.
Y la doctora Hebner pidió la palabra. Sí, bueno, hay algunos presentes, la verdad es que no los conocemos, no sabemos a qué se dedican, pero yo ahí puse mi mail como punto de contacto, porque la idea es armar una red entre nosotros mismos, entonces nos podemos escribir, dejé este mail como lazo entre el capítulo y los que están presentes. La idea es poder capacitarnos en lo que es salud mental comunitaria. Yo doy clases en la UBA sobre salud mental comunitaria, que está en la ley también, capacitar a los profesionales en este tema y en muchos otros, pero sobre todo en lo que es todo lo que es salud mental comunitaria, que es de lo que habla la ley también. Entonces, la verdad es que me han convocado en la UBA a dar una materia que es salud mental comunitaria, entonces, bueno, vamos por buen camino. Están invitados al programa residencial Hospital de Noche y Casa de Medio Camino para poder conocer cómo trabajamos, y desde ya, bueno, esto de armar la red para poder entre todos ser más justos y trabajar en comunidad. Gracias. No sé quién es. ¿Hay alguien más que está interesado en hablar? Quería simplemente decir que las puertas del capítulo están abiertas. Sigo el contenido de lo que dice Liliana Hebner. Como presidente del capítulo de políticas, digo que las puertas del capítulo están abiertas para cualquiera que quiera ingresar. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo en cuanto a políticas. Una es esta, que es la de capacitación. Otra es la de redes, articulación de efectores, y la tercera es de cómo se debe constituir una ley de salud mental, y se pueden agregar otros lineamientos, pero las puertas están abiertas, y bueno, puede ser una comunicación con Liliana Hebner o directamente se comunica con la AP y nuestro capítulo los va a recibir. A ver si hay alguien que quiere hablar. Sí. Bueno, no, si hay un minutito para terminar. Les quería decir que yo he estado en el Congreso con gente que se dedica a la parte infantil. La verdad es que es muy poca la gente que concurre a estas convocatorias, y las instituciones que hay para el rescate de chicos con problemáticas por problemas del neurodesarrollo cerebral generalmente son de iniciativa privada, no son de iniciativa pública. Son ONG o fundaciones, pero poco y nada hay de iniciativa pública. Quiere decir que esto no integra, no forma parte de las políticas públicas, y creo que no forma parte porque, bueno, evidentemente, digo, a los que hacen las políticas públicas no les debe convenir salvar los chicos. En algún sentido, si no lo hacen es porque no les conviene, me parece. No nos olvidemos que estamos inmersos en una política que le está dando pie a los narcoestados. Existe el narcoestado, y al narcoestado no le conviene salvar a los chicos, porque son su clientela, obviamente. Entonces tenemos que partir de la base de que un gobierno tiene que realmente comprometerse con crear estas políticas para terminar con los narcoestados, como alguna vez lo hizo Colombia, con o sin éxito, porque siguen plantando coca y vendiéndola, pero de alguna manera algún éxito lograron en el rescate de los chicos. Se ha logrado algo con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Pero es un problema de toda Latinoamérica, pero acá yo creo que es más profundo, es más complejo, porque lo que el gobierno en este momento no tiene demasiado interés en atender estas situaciones, que, la otra cosa que quiero decir, no se necesita plata. Los equipos están. Lo único que hay que hacer es distribuirlos y hacerlos trabajar, nada más. O sea, no es un problema económico grave, no es. La gente está. La gente hay que saber repartirla y organizarla, nada más. No es que sea una cosa que necesite una cantidad de dinero. No, para nada.
Hay porque alguien que levantó la mano, no sé cómo es el nombre, dice Galaxy, sí. Ay, perdón, soy yo. No, Hola. está bien, está bien. Porque me tuve que conectar del teléfono porque la No, computadora no hay no. problema. ¿Querés contarnos tu nombre o a qué te dedicas? Sí, yo me llamo María Alejandra Vitale, yo soy especialista en psiquiatría infanto-juvenil, me formé en el Hospital Sor María Ludovica, trabajé un montón de años allá en la guardia y en la internación, y ahora hace unos años me trasladé a vivir a la ciudad de La Barría, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, continué trabajando en el hospital público municipal, y hace unos meses yo presenté un proyecto para capacitar a los profesionales de salud incluso, porque teníamos muchas dificultades con el área de pediatría, en el abordaje de las urgencias, el ingreso de los pacientes, su tratamiento y acompañamiento en el contexto de la internación, etc. Y después lo extendí quizás a la posibilidad de que estas capacitaciones también estén destinadas a otros efectores. En el sistema de salud no fue bien recibida la oferta, y finalmente, bueno, me propusieron trabajar en la Subsecretaría de Derechos y Oportunidades, que trabaja con los niños con derechos vulnerados. Y bueno, y en esto empecé a trabajar hace un tiempo. Y yo les quería preguntar, en ofrecer espacios de capacitación para las personas que trabajan con estos niños, llámese que forman parte de los directores o educadores de los hogares, los centros de día, el servicio local, bueno, un montón de gente que forma parte de esos efectores sociales. Y yo les quería preguntar si ustedes tienen o conocen de algún lugar donde este tipo de proyecto relacionado a la psicoeducación, a la capacitación de los efectores sociales, incluso al personal de salud, se haya llevado a cabo. Nosotros hasta ahora estamos intentándolo hacer, como dijo el doctor de Such, en forma de red, o sea, salir desde ese núcleo chiquitito de ser 4 o 5 que peleamos por lo mismo, a ir ampliándolo y estamos comunicándonos con diferentes efectores, con los formadores de docentes de educación inicial, primaria y secundaria en Cava, con coordinación de lo que son albergues de la ciudad, y bueno, en principio trabajando con eso, pero bueno, desde ya que bienvenidos todos aquellos que quieran colaborar y que podamos trabajar en forma de red, en forma comunitaria. Eso es hacer políticas públicas. Así que bueno, obviamente no somos nunca muy bienvenidos, así como te pasó a vos. A pesar de que lo que no pedimos es, justamente no pedimos plata, nosotros pedimos tiempo y que nos dejen trabajar, pero bueno, no siempre eso es muy bienvenido. Yo quiero hacer acotación que la doctora Silvia Papuchado ha establecido un lazo con una madre del dolor, que es el capítulo y el grupo que ella lidera, Chano, la señora Charpentier, que está luchando muchísimo por justamente con nosotros, por el capacitar para los adictos, ¿no es cierto? Y que el cambio de la ley de salud mental. Es decir, está incursionando en colaborar con nosotros para políticas a favor de la salud mental. Yo Sí, quería agregar algo, perdón, yo quería agregar dos cosas. Bueno, primero esto que dije antes, que yo tengo una materia que es salud mental comunitaria en el posgrado de psiquiatría de la UBA, que no es poca cosa, porque en otras universidades me he ofrecido para hacerlo en forma gratuita desde ya, y eso no fue posible. O sea, no fue posible darle lugar a esta materia, que será una materia de 4, 5, 6 clases. Y por otro lado, sí he sido convocada para dar clases sobre consumo problemático de sustancias, y lo primero que pedí a los directivos es que no solo estén los alumnos, sino que estén los padres también, porque esto, digamos, es algo que es importante, es parte de la red también, no solo que los chicos vayan y cuenten en su casa que les dieron una charla sobre algo, sino que los padres también estén presentes. Así que bueno, es como un caminito de hormiga, pero bueno, de a poquito se va haciendo. sí, Bueno. no sé si alguien más quiere decir algo,
Si no, me parece que después de tanto tiempo que nos han escuchado, no nos queda más que agradecerles. Es un sábado por la tarde, no es un momento como para que la gente tenga muchas ganas de juntarse a hablar de esto, así que agradecemos doblemente a todos aquellos que han estado presentes. Estamos al servicio de todos ustedes, tienen la manera de comunicarse con todos nosotros, tienen nuestros nombres, formamos parte del capítulo de Políticas Públicas y Salud Mental de la AP, Asociación Argentina de Psiquiatras. El doctor de Suy es el que dirige el capítulo, así que nada, quedamos a disposición de cualquier cosa que quieran preguntar, cualquier duda, cualquier inquietud. Y fundamentalmente, vuelvo a decir, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno. Buenas tardes. Nos despedimos entonces. Chao. Buenas tardes, nos pasamos un poquito el tiempo, pero gracias todo a bien. todos. Chao, chao, buenas tardes. Buenas tardes a todos.